El sonido de un piano llenaba el ambiente con una melodía suave y algo melancólica, una banda sonora perfecta para el murmullo de conversaciones y el tintineo de las copas de cristal en aquel restaurante de 5 estrellas. Cada mesa parecía contar una historia de éxito, de celebraciones y promesas cumplidas. Sin embargo, en una mesa para 2, estratégicamente situada cerca de la ventana con vistas a la ciudad iluminada, Catherine Sterling se encontraba completamente sola. Era la noche de su 20º aniversario de bodas, y el asiento frente a ella permanecía dolorosamente vacío. La llama de la única vela sobre la mesa danzaba, proyectando sombras temblorosas sobre su rostro, revelando un cansancio que el maquillaje no podía ocultar. Llevaba 7 meses de embarazo, y su abultado vientre era un recordatorio constante de la vida que había construido. Una vida que en ese preciso instante se sentía como una elaborada farsa. Esperar se había convertido en una rutina para ella, una especie de disciplina silenciosa que había perfeccionado a lo largo de los años. Esperar a que Brandon llegara a casa, esperar a que la mirara como antes, esperar una llamada que no fuera para cancelar planes. Esa noche, la espera era diferente, era pública. Sentía la mirada discreta pero cargada de lástima del maitre cada vez que pasaba cerca, una compasión profesional que, en lugar de consolarla, la hacía sentir aún más expuesta, como una pieza de exposición sobre la soledad. El aroma de la alta cocina, que normalmente disfrutaría, ahora le revolvía el estómago, mezclándose con la ansiedad y la creciente certeza de que, una vez más, él no aparecería. El lujo que la rodeaba, los manteles de lino, la cubertería de plata, las flores frescas, se sentía como una jaula dorada, un escenario impecable para su silencioso abandono. Para cualquiera que la observara desde la distancia, Catherine era la personificación de la esposa perfecta, casi un cliché. Una mujer serena, elegante, cuya vida parecía girar en torno a almuerzos de caridad con otras esposas de ejecutivos y clases de yoga prenatal para mantener la calma que se esperaba de ella. Durante 2 décadas, había desempeñado su papel a la perfección, moderando su propia luz para que la de su marido, el aclamado CEO Brandon Sterling, brillara con más intensidad. Se había hecho pequeña, voluntariamente, adoptando un perfil bajo para que él pudiera crecer, para que pudiera ser el gigante que todos admiraban. Sacrificó sus propias ambiciones, sus ideas y su identidad, permitiéndole a él llevarse todo el crédito por un imperio que, en realidad, tenía sus cimientos en un lugar que él jamás se había molestado en mirar. Lo que nadie sabía, ni siquiera el hombre con el que compartía su cama, era que Catherine era la arquitecta en la sombra de Sterling Enterprises. Mientras el mundo la veía organizando cenas y eligiendo cortinas, ella pasaba las madrugadas analizando mercados, diseñando estrategias de expansión y asegurando, a través de canales que solo ella conocía, misteriosas inyecciones de capital que salvaban a la empresa en sus momentos más críticos. Ella era el genio estratégico detrás del trono, la que movía los hilos desde un ordenador portátil que parecía dedicado únicamente a recetas y compras en línea. Su fachada de domesticidad era el disfraz más brillante que jamás había concebido, una cortina de humo que ocultaba a la verdadera CEO de un imperio tecnológico, valorado en $800 millones, un imperio que, legalmente, aún no le pertenecía. Justo cuando empezaba a aceptar que la cena de aniversario sería un monólogo silencioso, su teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Brandon iluminó la pantalla. Por un instante, una tonta y vieja esperanza aleteó en su pecho, la misma que siempre lograba abrirse paso a pesar de las decepciones. Contestó la llamada, intentando que su voz sonara tranquila, neutral. La de él, en cambio, era impaciente, casi forzada. Le soltó la excusa de siempre, una variación de la misma mentira, una fusión de negocios de última hora, un asunto ineludible que lo mantendría ocupado toda la noche. Las palabras sonaban huecas, ensayadas, y Catherine sintió cómo esa pequeña esperanza se desvanecía, dejando tras de sí el sabor amargo de la resignación. Pero esta vez algo fue diferente. Mientras Brandon hablaba con esa falsa urgencia corporativa, un sonido se filtró a través de la línea, nítido e inconfundible. Era el murmullo de una fiesta, no el silencio de una sala de juntas. Escuchó una risa femenina, aguda y despreocupada,
demasiado cerca del auricular de él. Y entonces, el golpe de gracia, el sonido inequívoco de un corcho de champán al ser descorchado, seguido de vítores ahogados. El mundo de Catherine se detuvo. El ruido del restaurante a su alrededor se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Su mano, que sostenía el teléfono, comenzó a temblar ligeramente. 20 años de dudas, de sospechas apartadas y de autoengaño se derrumbaron en ese único instante sonoro, una prueba auditiva que destrozó la fachada que tanto le había costado mantener. Colgó sin despedirse. No lo necesitaba. El shock inicial dio paso a una extraña calma gélida mientras miraba su teléfono, como si esperara algo más. Y llegó. Una notificación de una red social apareció en la parte superior de la pantalla. Era una etiqueta en una foto pública, subida por una joven modelo con miles de seguidores. Su pulgar se movió casi por inercia, abriendo la imagen que sería el punto final de su matrimonio. Allí estaba Brandon, sonriendo de una manera que no le había visto en años, con el brazo rodeando la cintura de la chica, sus cuerpos pegados en la intimidad ruidosa de una discoteca exclusiva. La foto era descarada, pública, una humillación transmitida al mundo entero. Ya no era una sospecha, ni una mentira al otro lado del teléfono. Era una verdad visual, irrefutable y brutal. La sensación que la invadió no fue de tristeza, al menos no al principio. Fue un terremoto físico que le recorrió el cuerpo, comenzando en el centro de su pecho y expandiéndose hacia cada extremidad. Un cansancio tan profundo y pesado que sintió como si sus huesos estuvieran hechos de plomo, como si no pudiera volver a levantarse de esa silla nunca más. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Fue entonces cuando sintió un movimiento brusco y repentino en su vientre. Su bebé, su hijo no nacido, dio una patada fuerte, casi violenta, como si también hubiera sentido la onda expansiva de la traición de su padre. Esa patada la ancló a la realidad, un recordatorio de que no estaba sola en esto, y de que su dolor ahora tenía un testigo inocente. Y en medio de ese colapso silencioso, algo extraordinario sucedió. Las lágrimas que deberían haber llegado nunca aparecieron. El grito de rabia que se formaba en su garganta se disolvió antes de nacer. En su lugar, una calma aterradora, una lucidez cortante como el filo de un cuchillo, se apoderó de ella. La Catherine que esperaba pacientemente, que perdonaba mentiras y aceptaba excusas, se desintegró en ese mismo instante. La mujer que había pasado 2 décadas haciéndose pequeña, que había sacrificado todo por un amor que resultó ser una ilusión, murió en esa mesa, y de sus cenizas, con una determinación helada en la mirada, emergió la CEO, la estratega, la mujer que siempre había sabido que este día podría llegar, y que, en el fondo, había estado preparándose para él. Sus movimientos a partir de ese momento fueron deliberados, precisos. Hizo un gesto casi imperceptible con la mano, y el maitre, que la había estado observando con disimulo, se acercó de inmediato. Con una voz firme que no delataba la tormenta en su interior, pidió la cuenta. Cuando llegó, no dudó. Sacó de su cartera la tarjeta de crédito suplementaria de Brandon y firmó el recibo con una caligrafía impecable y segura. Fue un acto pequeño, casi trivial, pero para ella fue el primero de una larga cadena de movimientos calculados. Mientras se levantaba de la mesa, su mente ya estaba trabajando, trazando los siguientes pasos. El primer punto en su nueva lista de tareas: contactar a su abogada, la mejor especialista en divorcios de Nueva York, cuya existencia era otro de los muchos secretos que había guardado. El camino desde la mesa hasta la salida del restaurante fue el más largo y, a la vez, el más corto de su vida. Cada paso se sentía pesado, pero decidido. Ya no caminaba como la mujer abandonada, sino con la postura erguida de alguien que se dirige a una batalla inevitable. Ignoró las miradas curiosas de los otros comensales y la expresión de preocupación del personal. Sus oídos se habían cerrado a todo lo que no fuera el zumbido de su propio plan tomando forma en su cabeza. El aire frío de la noche la golpeó en la cara al salir. Un choque bienvenido que la ayudó a despejar los últimos vestigios de la mujer que había sido solo una hora antes. Ya no era una víctima esperando en una mesa vacía, era una estratega saliendo de su escondite, y el mundo exterior ya no era un lugar de humillación, sino el tablero de juego donde estaba a punto de hacer su primer movimiento.
Dentro del refugio silencioso de su coche, el olor a cuero y el aislamiento del ruido de la ciudad le proporcionaron el espacio que necesitaba. No encendió el motor de inmediato. En su lugar, tomó su segundo teléfono, uno que Brandon no sabía que existía. Era un dispositivo encriptado que usaba para sus operaciones secretas. Sus dedos se movieron con rapidez y precisión sobre la pantalla, escribiendo un mensaje corto y en código para su asistente de confianza, un joven y brillante programador que le debía su carrera y le profesaba una lealtad absoluta. El mensaje contenía solo 5 palabras. Es hora de ejecutar renacimiento. No necesitaba más. Sabía que al otro lado de la ciudad, una serie de protocolos se activarían de inmediato, sellando el destino de Brandon Sterling, mucho antes de que él siquiera supiera que la guerra había comenzado. Mientras conducía por las calles de Manhattan, las luces de los rascacielos se convertían en estelas borrosas a través del parabrisas. Su mente, sin embargo, estaba más clara que nunca. El dolor de la traición no había desaparecido, pero lo había encapsulado y guardado en un compartimento sellado. Ahora, su cerebro funcionaba con una lógica fría y computacional. Repasaba mentalmente archivos, correos electrónicos comprometedores que había guardado, registros de transacciones sospechosas y, lo más importante, las patentes de software que había desarrollado y que Brandon había registrado a su nombre. Durante años, había acumulado pruebas, no con la intención de vengarse, sino como una póliza de seguro, una red de seguridad, en caso de que la fachada se derrumbara. Ese día había llegado, y estaba más que preparada. Al llegar a la mansión que había sido su hogar durante la última década, la vio con otros ojos. La imponente estructura de piedra y cristal ya no le parecía una jaula dorada, un monumento a su soledad. Ahora la veía como lo que era, un activo principal, un cuartel general temporal desde donde dirigiría su ofensiva. El silencio que la recibió al entrar ya no era opresivo, sino funcional. Recorrió las habitaciones inmaculadas, diseñadas por decoradores de renombre, y en lugar de ver los recuerdos de una vida compartida, su mente calculaba el valor de cada obra de arte, de cada mueble de diseño. Todo era parte de un imperio que ella había construido en secreto, y ahora iba a reclamar cada centímetro de él, pieza por pieza. Dejó su bolso sobre la isla de mármol de la cocina y realizó su primera llamada. No fue a su abogada, era demasiado tarde para eso, y esa conversación requería un enfoque total a la mañana siguiente. Llamó a su asistente, David. Él respondió al primer tono, su voz alerta y profesional. No hubo sentimentalismos ni preguntas sobre su bienestar. Él sabía que no era el momento. Su conversación fue breve, casi telegráfica, llena de términos que sonarían como un sinsentido para cualquiera que los escuchara. Hablaron de servidores espejo, transferencias de custodia y la activación del protocolo de contingencia. Estaban confirmando que el primer paso del proyecto Renacimiento, asegurar toda su propiedad intelectual y los activos digitales, estaba en marcha y era irreversible. Sabía que Brandon no llegaría a casa hasta la madrugada, si es que llegaba, pero ella no lo esperaría en su dormitorio, con los ojos hinchados por el llanto, como él sin duda esperaría. En cambio, se dirigió al epicentro de su poder dentro de la casa, su despacho, un santuario masculino de madera oscura, cuero y premios enmarcados que celebraban logros que no eran suyos. Con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, se sentó en el imponente sillón de cuero de Brandon, detrás de su enorme escritorio de caoba. Encendió una pequeña lámpara de lectura, creando un único foco de luz en la penumbra, y esperó. No como una esposa esperando a su marido, sino como una reina esperando a un vasallo que está a punto de ser despojado de sus tierras. Él llegó pasadas las 2 de la mañana, moviéndose con un sigilo culpable que solo delataba su arrogancia. Se sorprendió visiblemente al encontrar la luz del despacho encendida y a Catherine sentada en su silla. Una mezcla de irritación y desconcierto cruzó su rostro. Empezó a hablar, tejiendo una nueva mentira sobre lo agotadora que había sido la negociación, con la intención de aplacar la discusión que creía inminente. Pero Catherine no lo interrumpió, lo dejó hablar, observándolo con una mirada tan fría y penetrante que sus palabras empezaron a flaquear. Cuando él terminó, ella no gritó, no lloró, ni mencionó la foto. Simplemente inclinó la cabeza y dijo con una voz suave como el acero: en los negocios, cuando un socio demuestra ser desleal, se disuelve la sociedad. ¿No es así, Brandon?
La reacción de Brandon fue la predecible de un hombre que nunca había sido desafiado. Primero, una risa condescendiente. Luego, un suspiro de fastidio. Confundió la calma de Catherine con un melodrama calculado y recurrió a la única herramienta que conocía para reafirmar su control, la intimidación financiera. Catherine, no empecemos con este teatro. Sabes perfectamente que firmaste un acuerdo prenupcial. Estás muy bien cubierta, así que no tienes que preocuparte por nada. Se cruzó de brazos, adoptando una postura de poder, convencido de que con esas palabras había puesto fin a la absurda rebelión de su esposa. Para él, todo se reducía a dinero, a una transacción, y él era quien firmaba los cheques, creyendo que eso le daba la última palabra. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Catherine al oír la mención del acuerdo prenupcial. Era su carta de triunfo, el arma que él creía que la mantendría a raya para siempre. Qué poco la conocía. Recordaba perfectamente el día en que lo firmó, sintiéndose humillada pero también subestimada. Él y sus abogados lo habían redactado pensando que se casaba con una mujer decorativa, no con la mente estratégica que había diseñado el algoritmo principal de su empresa. Lo que Brandon no sabía era que el acuerdo, tan férreo en lo que respecta a los activos conyugales, tenía un punto ciego garrafal. No decía nada sobre la propiedad intelectual robada antes y durante el matrimonio. Y ella tenía pruebas irrefutables de que la tecnología fundacional de Sterling Enterprises era suya. Catherine no le reveló nada de esto. Su poder en ese momento residía en la asimetría de la información, en todo lo que ella sabía y él ignoraba por completo. Se levantó lentamente de la silla, el movimiento fluido y lleno de una autoridad que él nunca le había visto. Se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para percibir el tenue pero inconfundible aroma de un perfume de mujer que no era el suyo. «No estoy preocupada por el dinero, Brandon», dijo con la misma voz gélida. «Solo quiero que sepas que nuestra sociedad ha terminado. Mi abogada se pondrá en contacto con el tuyo por la mañana». Dicho esto, salió del despacho, dejándolo solo en la oscuridad, con sus mentiras y su inútil acuerdo prenupcial, y por primera vez en 20 años, con una extraña y desagradable sensación de que acababa de perder el control. La mañana siguiente no la recibió con el peso de la tristeza, sino con una inyección de pura adrenalina. Por primera vez en años, se despertó antes del amanecer, no por insomnio, sino por un propósito claro y urgente. La ausencia de Brandon en la cama era un vacío que se sentía extrañamente liberador. Se miró al espejo del baño, y la mujer que le devolvió la mirada ya no era la misma. Las sombras de cansancio bajo sus ojos habían sido reemplazadas por una intensidad acerada, una determinación que parecía emanar desde adentro. Instintivamente, posó una mano sobre su vientre abultado, un gesto que era a la vez protector y una promesa silenciosa. Le estaba prometiendo a su hijo un futuro diferente, un mundo construido sobre la verdad y la fuerza, no sobre mentiras y sumisión. Su primera acción oficial del día fue una llamada a las 7 de la mañana. Al otro lado de la línea estaba Evelyn Reed, una abogada cuyo nombre era sinónimo de victorias imposibles en los tribunales de Nueva York. Evelyn no era solo su abogada, era una de las pocas personas en el mundo que conocía la verdadera identidad de Catherine. La conversación fue directa, sin preámbulos emocionales. Catherine no llamó como una esposa con el corazón roto, sino como una general informando a su teniente. «Evelyn, es el momento. El proyecto Renacimiento está activado», dijo con voz firme. «El primer objetivo es la demanda por propiedad intelectual. Quiero que los papeles se presenten antes del mediodía». Evelyn simplemente respondió con un «entendido», lista para desatar el infierno legal que habían preparado durante tanto tiempo. Brandon, por su parte, se despertó en una suite de hotel con resaca y una creciente irritación. La escena de la noche anterior con Catherine le parecía un drama innecesario que ahora tendría que gestionar. Su primera llamada fue a su propio abogado, un tiburón corporativo especializado en fusiones y adquisiciones, no en asuntos familiares. Le describió la situación con un desdén arrogante. «Mi esposa está teniendo un ataque de histeria. Quiere el divorcio», le explicó. «Asegúrate de que su abogado entienda los términos del acuerdo prenupcial. Ofrécele un acuerdo generoso para que no haga ruido y terminemos con esto rápido». Estaba tratando su divorcio como una adquisición hostil de bajo nivel.
convencido de que una suma de dinero sería suficiente para silenciar 2 décadas de vida compartida. Poco antes de las 11 de la mañana, el primer misil legal fue disparado. Lo que llegó a la oficina del abogado de Brandon no fue la petición de divorcio que esperaba. Fue algo mucho más devastador. Se trataba de una demanda formal por apropiación fraudulenta de propiedad intelectual, acompañada de una orden de cese y desistimiento y una moción de emergencia para congelar las acciones de control de Brandon en Sterling Enterprises hasta que se realizara una investigación completa. El documento, de más de 100 páginas, detallaba con una precisión quirúrgica los algoritmos y diseños de software que Catherine reclamaba como suyos, adjuntando pruebas preliminares que dejaban poco lugar a dudas. No era una disputa conyugal, era una declaración de guerra corporativa. Brandon estaba en medio de una reunión de la junta directiva cuando su abogado lo llamó, con la voz alterada por el pánico. Le pidió que revisara su correo electrónico de inmediato. En la pantalla de su tableta, Brandon leyó los documentos legales, y los rostros de los miembros de la junta se volvieron borrosos a su alrededor. Una oleada de incredulidad, seguida de una furia helada, lo recorrió. ¿Catherine? ¿Su dócil y complaciente Catherine reclamando la autoría de la tecnología que era la base de su imperio? Le pareció un chiste de mal gusto, una fantasía absurda. ¿Esto es una broma?, le gritó a su abogado por teléfono, atrayendo la atención de toda la sala. La idea era tan impensable que su mente se negaba a procesarla. Mientras Brandon intentaba asimilar el ataque, Catherine ejecutaba el siguiente paso de su estrategia. Con una calma metódica, comenzó a llamar personalmente a ciertos miembros clave de la junta directiva de Sterling Enterprises. Eran personas con las que había cultivado una relación discreta a lo largo de los años en cenas y eventos benéficos. Hombres y mujeres que, a diferencia de Brandon, habían notado su aguda inteligencia detrás de su fachada de esposa trofeo. No lo atacó ni lo difamó. En cambio, les expresó su profunda preocupación por la estabilidad de los activos principales de la empresa durante lo que describió como un periodo de liderazgo errático. No hizo acusaciones directas, solo sembró semillas de duda, permitiendo que la demanda que acababan de conocer hiciera el resto del trabajo. Al mismo tiempo, la ofensiva financiera entraba en juego. Desde un lugar seguro, su asistente David puso en marcha la segunda fase del proyecto Renacimiento. Utilizando una red de corporaciones fantasma que Catherine había establecido en paraísos fiscales, inició una serie de maniobras financieras complejas. Comenzó a ejecutar cláusulas de penalización en contratos de proveedores que Brandon había firmado sin leer la letra pequeña y a comprar de forma anónima una cantidad significativa de la deuda de la empresa. El objetivo no era hundir la compañía, sino crear una crisis de liquidez, una presión financiera que haría que la junta directiva se pusiera extremadamente nerviosa y estuviera mucho más dispuesta a escuchar una propuesta para un cambio de liderazgo. En medio de la guerra corporativa, Catherine no se olvidó de su frente más importante. Hizo una videollamada a su hija, Elizabeth, que estudiaba en una universidad en otra ciudad. Sabía que las noticias llegarían a ella tarde o temprano, y quería ser la primera en hablarle. Con una mezcla de honestidad y cuidado, le explicó que ella y su padre se iban a separar. No entró en los detalles sórdidos de la infidelidad ni en la batalla legal, pero le aseguró que, a pesar de lo difícil que sería, todo lo que estaba haciendo era para proteger su futuro y el de su hermano por nacer. Confía en mí, cariño. Hay cosas que no entiendes ahora, pero te prometo que estoy construyendo algo mejor para nosotros, le dijo, mostrando una vulnerabilidad que reservaba solo para su hija. Las primeras grietas en el mundo de Brandon comenzaron a aparecer más rápido de lo que él podría haber imaginado. La historia de su aventura con la modelo se filtró a un conocido blog de chismes, completa con la foto que Catherine había visto. Casi simultáneamente, un medio financiero de prestigio publicó un artículo sobre la sorprendente demanda de propiedad intelectual que amenazaba el núcleo de Sterling Enterprises. Las acciones de la compañía cayeron un 7% antes del cierre del mercado. Los miembros de la junta que antes le daban palmadas en la espalda, ahora lo llamaban exigiendo explicaciones. Sus poderosos amigos de repente estaban demasiado ocupados para atender sus llamadas. El gigante, por primera vez, sentía que el suelo bajo sus pies se estaba volviendo inestable. Al final de ese día interminable, Catherine se encontró sola en el despacho de la casa, que ahora sentía irrevocablemente suyo.
La adrenalina de la batalla había comenzado a disiparse, dejando tras de sí el enorme peso de sus decisiones. Había cruzado el punto de no retorno. Sabía que la lucha sería brutal y que Brandon, una vez que superara el shock, contraatacaría con toda la ferocidad de un animal acorralado. No sentía una alegría triunfante, todavía no. Lo que sentía era una determinación tranquila y una extraña sensación de paz. Por primera vez en 20 años, no estaba reaccionando a la vida que Brandon le imponía, estaba forjando activamente su propio destino, y en esa sensación encontró una pizca de algo que se parecía mucho a la esperanza. Tras el shock inicial, la furia de Brandon se solidificó en una estrategia de contraataque tan predecible como brutal. Incapaz de concebir que pudiera ser superado en el terreno legal o de los negocios, decidió llevar la guerra al único campo en el que creía tener ventaja: la opinión pública. Reunió a un equipo de relaciones públicas conocido por su agresividad y lanzó una campaña de desprestigio calculada. La narrativa que comenzaron a filtrar a la prensa era simple y venenosa. Catherine era una esposa despechada y emocionalmente inestable, cuya mente había sido nublada por el embarazo. La pintaban como una mujer vengativa que, tras descubrir una indiscreción, estaba dispuesta a destruir el trabajo de la vida de su marido por puro rencor. Una cazafortunas que finalmente mostraba sus verdaderos colores. La historia explotó en los medios como un incendio forestal. Los tabloides se deleitaban con los detalles sórdidos, mientras que la prensa financiera, aunque más cautelosa, no podía ignorar el drama que rodeaba a uno de los CEOs más prominentes de la ciudad. La vida privada de Catherine, que siempre había protegido con tanto celo, fue diseccionada sin piedad. Fuentes anónimas, claramente instruidas por el equipo de Brandon, hablaban de su supuesto comportamiento errático y sus exigencias irracionales. De repente, ella no era la víctima de una traición, sino la villana de la historia. La opinión pública, a menudo influenciada por viejos prejuicios, comenzó a verla con escepticismo, y por un momento, pareció que la estrategia de Brandon estaba funcionando. Catherine leía los titulares desde la tranquilidad de su casa, sintiendo cada palabra maliciosa como un pequeño corte en la piel. La humillación era inmensa, una invasión a su dignidad que la tentaba a responder, a gritar su verdad al mundo. Sin embargo, su abogada, Evelyn, le dio un consejo crucial en una llamada a primera hora. No digas nada, Catherine. Deja que él se ahogue en su propio veneno. Nosotros no luchamos en las columnas de chismes, luchamos en los tribunales y en las salas de juntas. Con una disciplina de hierro, Catherine siguió el consejo. Su silencio se convirtió en su arma más poderosa. Para algunos, parecía una admisión de culpa, pero para aquellos que importaban, los miembros de la Junta, los inversores, su estoica negativa a participar en el circo mediático, empezaba a parecer una muestra de una confianza inquebrantable. La primera confrontación cara a cara desde aquella noche en el despacho tuvo lugar en el ambiente estéril y sin alma de una firma de abogados. Era el día de la declaración jurada de Catherine. El aire en la sala de conferencias era tan tenso que parecía vibrar. Brandon estaba sentado al otro lado de la larga mesa de caoba, flanqueado por 3 abogados que lo miraban con una agresividad ensayada. La estrategia de ellos era clara: interrogarla sin piedad, intentar hacerla tropezar, exponerla como una simple ama de casa que no sabía nada sobre el complejo mundo de la tecnología. Querían demostrar que sus afirmaciones eran el delirio de una mujer ignorante, desmontar su caso antes de que llegara a un juez. Pero la mujer que los abogados de Brandon encontraron no era la que esperaban. Cuando comenzaron las preguntas técnicas, Catherine respondió con una calma y una precisión que dejaron a todos en la sala en un silencio atónito. Explicó la arquitectura de un código de software complejo con una facilidad asombrosa. Citó de memoria fechas de desarrollo y correos electrónicos internos que probaban su participación. Describió algoritmos como si estuviera recitando una receta de cocina. Brandon la observaba desde el otro lado de la mesa. Su expresión de arrogancia se transformaba lentamente en una de absoluta incredulidad. Estaba viendo, por primera vez en 20 años, a la verdadera Catherine Sterling, y la comprensión de que se había casado con una completa extraña lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una transcripción completa de la declaración de Catherine fue filtrada anónimamente esa misma tarde a cada uno de los miembros de la junta directiva. Leer sus respuestas, tan detalladas y técnicamente irrefutables, tuvo un efecto sísmico. La narrativa de la esposa inestable que Brandon había construido con tanto esmero
se derrumbó en cuestión de horas. De repente, la demanda no parecía una rabieta conyugal, sino una amenaza existencial para la compañía. Se dieron cuenta de que su CEO era una de dos cosas: o un ladrón que había robado la propiedad intelectual de su esposa, o un completo incompetente que no tenía idea de quién era el verdadero genio detrás de su éxito. Ambas opciones convertían su liderazgo en un riesgo inaceptable. Al ver que sus tácticas legales y de relaciones públicas se desmoronaban, Brandon entró en pánico. Su arrogancia dio paso a una desesperación descontrolada. Intentó contactar a Catherine directamente, eludiendo a los abogados. Sus mensajes pasaban de las amenazas veladas a las súplicas patéticas. Una noche, incluso se presentó en la puerta de la casa, suplicando que lo dejara entrar, jurando que terminaría la aventura y que todo podría volver a ser como antes. Intentó apelar a su historia compartida, a la familia, incluso usando al bebé como un escudo emocional. «Piensa en nuestro hijo, Catherine», le gritó desde el otro lado del intercomunicador. «No le hagas esto a nuestra familia». Catherine escuchó sus súplicas a través del sistema de seguridad, su rostro impasible. Su corazón ya no sentía ni una pizca de la vieja compasión. Reconocía sus palabras no como una muestra de arrepentimiento genuino, sino como las maniobras desesperadas de un rey cuyo trono se tambaleaba. Cada una de sus promesas le recordaba la silla vacía en el restaurante, la risa de otra mujer al teléfono, la humillación pública. La puerta emocional que había cerrado esa noche permanecía sellada con cerrojos de acero. Dio instrucciones a su equipo de seguridad para que lo escoltaran fuera de la propiedad y le comunicó a su abogada que, a partir de ese momento, cualquier intento de contacto directo sería considerado acoso. Con Brandon desestabilizado y su credibilidad hecha jirones, Catherine y David ejecutaron la siguiente fase del asalto financiero. Una de las corporaciones fantasma de Catherine, que recientemente había adquirido un paquete significativo de la deuda de Sterling Enterprises a un tercero, ejecutó una cláusula de cobro anticipado. Esta maniobra, perfectamente legal pero totalmente inesperada, puso a la compañía en una situación de liquidez extremadamente precaria. La noticia de esta crisis de deuda llegó a la junta directiva justo cuando su confianza en Brandon estaba en su punto más bajo. Era una demostración de poder calculada, un mensaje claro de que Catherine ahora tenía la capacidad de salvar la empresa o de empujarla al abismo. Fue entonces, con todas las piezas en su lugar, cuando Catherine hizo su jugada maestra. A través de Evelyn Reed, envió una propuesta confidencial y vinculante a la junta directiva. No era una oferta para llegar a un acuerdo en el divorcio. Era un plan de reestructuración corporativa completo. Los términos eran audaces y no negociables. La destitución inmediata de Brandon Sterling como CEO por mala gestión y fraude, y la transferencia de su participación mayoritaria a un nuevo holding creado para gestionar los activos de la empresa. Ese holding, por supuesto, sería propiedad exclusiva de Catherine. No estaba pidiendo la mitad del reino. Estaba ejecutando un golpe de Estado y exigiéndolo todo. La junta directiva de emergencia se convocó en una sala de conferencias en el piso más alto del edificio Sterling, con un silencio que presagiaba una ejecución. El ambiente era sombrío. La propuesta de Catherine no era realmente una propuesta. Era un jaque mate. Tenían ante ellos una elección que no era tal. Por un lado, podían mantener su lealtad a Brandon, un CEO ahora expuesto como un fraude, y enfrentarse a una demanda que destriparía a la empresa, seguida de una crisis de deuda que la llevaría a la bancarrota. Por otro lado, podían aceptar los términos de la mujer que no solo tenía el poder de destruirlos, sino que también era la única persona que había demostrado tener el genio para salvarlos. La discusión fue breve, tensa y puramente pragmática. La lealtad en el mundo corporativo tiene el mismo valor que las acciones de la compañía. Se desploma con el riesgo. Brandon fue llamado a la sala para enfrentarse al veredicto. Entró con los últimos restos de su arrogancia, intentando proyectar un control que ya no poseía. Apeló a la historia, a los años de supuestos éxitos compartidos, a la camaradería forjada en acuerdos y celebraciones. Desestimó la propuesta de Catherine como el producto de una fantasía vengativa, una locura temporal. Pero sus palabras, que antes movilizaban a ejércitos de subordinados, ahora sonaban huecas y desesperadas. Los rostros que lo miraban desde el otro lado de la mesa ya no eran los de sus aliados, sino los de jueces fríos y calculadores. En sus ojos no vio amistad ni lealtad, solo la dura y fría lógica de la supervivencia corporativa. Vio,
con una claridad aterradora, que ya lo habían abandonado. El presidente de la Junta, un hombre mayor que había sido el mentor de Brandon, fue quien pidió la votación. No lo hizo con ira, sino con una tristeza solemne, como un médico que declara la hora de la muerte. La moción era de pérdida total de confianza en la capacidad de liderazgo del CEO. La votación fue rápida, a mano alzada y unánime. Cada mano en el aire fue un clavo en el ataúd de la carrera de Brandon Sterling. El silencio que siguió al voto fue más ensordecedor que cualquier grito. En ese instante, Brandon fue despojado no solo de su título y de su compañía, sino de la propia identidad que había construido sobre una montaña de mentiras. Dejó de ser el gigante de la tecnología para convertirse, simplemente, en un hombre despedido. Salió de la sala de juntas como un autómata, sin mirar a nadie a los ojos. Atravesó los pasillos de la que había sido su empresa, pasando junto a empleados que apartaban la mirada, fingiendo estar ocupados. El aura de poder que siempre lo había rodeado se había disipado por completo. Al cruzar el imponente vestíbulo de mármol del edificio, que él mismo había mandado construir como un monumento a su ego, se sintió por primera vez como un extraño. Nadie le abrió la puerta. Nadie lo saludó. El hombre que una semana antes era el rey de ese universo, ahora era invisible. La soledad que sintió en ese momento fue mucho más profunda y real que la que Catherine había sentido en el restaurante. Era la soledad del poder perdido, la peor de todas. Catherine recibió la noticia mientras estaba sentada en el suelo de la que sería la habitación de su bebé, montando una cuna con sus propias manos. Su teléfono sonó y era Evelyn. Las palabras de la abogada fueron concisas, sin un ápice de triunfalismo. Está hecho. La Junta ha aceptado todos los términos. Tienes el control total. Catherine cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. No sintió una explosión de alegría ni un deseo de celebrar. Lo que sintió fue una liberación profunda, como si un peso invisible que había llevado sobre sus hombros durante 20 años se hubiera disuelto en el aire. Fue una victoria silenciosa, íntima y abrumadoramente pacífica. Respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, el aire que llenaba sus pulmones se sintió verdaderamente suyo. Su llegada a la empresa unos días después no fue la de una conquistadora, sino la de una restauradora. Entró en el edificio por la puerta principal, y esta vez, el personal de seguridad la saludó con un respetuoso «Buenos días, señora Sterling». Su primera acción fue convocar una reunión general con todos los empleados. De pie, frente a cientos de rostros ansiosos, su presencia era tranquila pero imponente. No mencionó a Brandon ni una sola vez. En su lugar, habló del futuro, de la innovación, de la estabilidad y, sobre todo, del talento que residía en esa misma sala. Sus palabras, directas y llenas de una visión clara, calmaron el pánico y encendieron una nueva chispa de esperanza en una plantilla que se había preparado para lo peor. El divorcio, que podría haber sido una batalla sangrienta de años, se resolvió en cuestión de semanas. Sin la empresa como moneda de cambio, Brandon no tenía poder de negociación. El famoso acuerdo prenupcial se volvió irrelevante ante las pruebas de fraude. El acuerdo final se redactó según los términos de Catherine. Brandon se quedó con una fracción de la fortuna que una vez ostentó, lo suficiente para vivir una vida cómoda, pero insignificante en comparación con el imperio que había perdido. Su nueva y modesta realidad también incluyó la rápida desaparición de la joven modelo y de muchos de los amigos que siempre lo rodeaban. Descubrió que la lealtad que el dinero compra se evapora tan rápido como el propio dinero. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad constructiva. Catherine se sumergió en el trabajo de reestructurar y sanear la empresa, demostrando ser una líder aún más visionaria y eficaz de lo que había sido como estratega en la sombra. Rebautizó la compañía como Phoenix Innovations, un nombre que simbolizaba el renacimiento a partir de las cenizas. Al mismo tiempo, se preparaba para la llegada de su hijo, encontrando un equilibrio entre las reuniones de la junta directiva y las citas con el obstetra. Estaba construyendo dos futuros a la vez, el de su imperio empresarial y el de su nueva familia, ambos cimentados en la honestidad y la resiliencia. El nacimiento de su hijo, un niño sano al que llamó Alexander, fue el verdadero momento de la victoria. Sostenerlo en sus brazos por primera vez en la tranquila habitación del hospital fue una experiencia que eclipsó cualquier triunfo corporativo.
Mirando su pequeño rostro, entendió la verdadera dimensión de su lucha. No había luchado solo por dinero o por poder. Había luchado por la libertad, por el derecho a construir una vida auténtica para ella y para sus hijos, libre de la sombra de un hombre que nunca la había valorado. Alexander no era solo su hijo, era el símbolo viviente de su renacimiento, el comienzo de un legado que ahora le pertenecía por completo. Había pasado casi un año. Un año desde la noche en que el mundo de Catherine Sterling se había hecho añicos en un restaurante de lujo para luego renacer de sus escombros. La ciudad había pasado por todas las estaciones, al igual que su vida. El invierno de su desesperación había dado paso a la primavera de su liberación, y ahora, en el cálido verano de su nueva vida, se sentía completa de una manera que nunca había creído posible. El dolor de la traición se había convertido en una cicatriz lejana, un recordatorio no de la herida, sino de su capacidad para sanar. Todo había cambiado, y sin embargo, había un lugar al que sentía la necesidad de volver para cerrar el círculo de una vez por todas. La decisión de volver a reservar una mesa en el mismo restaurante no fue impulsiva, sino deliberada. Era un acto simbólico para cerrar el círculo. Cuando Catherine entró esa noche, un año después, su presencia era completamente diferente. Ya no era la mujer invisible que intentaba pasar desapercibida en su soledad. Caminaba con una confianza serena, su nombre susurrado con admiración por el personal. El maître, el mismo hombre que la había observado con lástima un año antes, se acercó a ella con una sonrisa de profundo y genuino respeto. «Señora Sterling, qué placer tenerla con nosotros. Su mesa está lista», dijo, y en su tono, Catherine no escuchó compasión, sino la deferencia reservada para la realeza de la ciudad. Su mesa no era la pequeña y aislada junto a la ventana, sino una gran mesa redonda en el centro del salón, vibrante de energía y risas. El asiento frente a ella no estaba vacío. En su lugar, estaba sentada su hija Elizabeth, que había vuelto de la universidad para la celebración, su rostro lleno de un orgullo que trascendía las palabras. A su lado estaban sus amigos más cercanos, la familia que ella había elegido, aquellos que la habían apoyado en sus horas más oscuras. Incluso David, su leal asistente y ahora jefe de operaciones de Phoenix Innovations, estaba allí con su pareja. La mesa rebosaba de una lealtad y un afecto genuinos, un universo de diferencia de la desoladora ausencia que había definido su última visita. La ocasión era la celebración del primer aniversario del exitoso lanzamiento de Phoenix Innovations. El ambiente era ligero, lleno de alegría. La conversación fluía sin esfuerzo, hablando de nuevos proyectos, de los logros del último año y de los planes de Elizabeth para el futuro. Catherine era el sol alrededor del cual giraba esta nueva galaxia de afecto. Escuchaba, reía y participaba, sintiéndose presente de una manera que no lo había estado en décadas. Su risa, ahora libre y sin el peso del autoengaño, resonaba con una autenticidad que contagiaba a toda la mesa. Ya no interpretaba un papel, simplemente era, y eso era más que suficiente. En un momento, mientras escuchaba una anécdota divertida de su hija, su mirada se desvió casualmente hacia el otro lado del salón, y entonces lo vio. En una pequeña mesa en un rincón poco iluminado, estaba Brandon. El tiempo no había sido amable con él. Parecía una versión descolorida de sí mismo. El traje caro no lograba ocultar la caída de sus hombros, ni la falta de brillo en sus ojos. Estaba acompañado por una mujer, pero no había ni rastro de la ostentación o la pasión de antes. Comían casi en silencio, dos extraños compartiendo un espacio, sin nada que decirse. Era un fantasma sentado en el banquete de una vida que él mismo había incendiado. Desde su rincón en la sombra, Brandon también la vio a ella. Vio la mesa llena, la luz que emanaba de ella. Escuchó el eco de su risa. No sintió la rabia que habría esperado, sino una punzada sorda de un arrepentimiento tan vasto que casi lo dejó sin aliento. Vio a la mujer que tenía delante, radiante, poderosa y rodeada de lealtad, y finalmente comprendió la magnitud de su estupidez. Se dio cuenta de que nunca la había conocido y de que, en su ciega arrogancia, había descartado el tesoro más grande que jamás había tenido. No había perdido solo una empresa, había perdido a la arquitecta de su propio mundo. Sus miradas se cruzaron a través del bullicioso restaurante. Durante un largo segundo, el ruido se desvaneció,
y solo existieron ellos dos, conectados por el abismo de lo que había sido y lo que nunca podría ser. En los ojos de él, ella no vio desafío, sino una rendición total. Él le ofreció un leve, casi imperceptible asentimiento con la cabeza. No era una disculpa, pues sabía que no la merecía, sino un reconocimiento. La concesión final de un rey destronado a la reina que había ocupado su lugar por derecho propio. Catherine mantuvo su mirada un instante más, sin odio ni triunfo. Y luego, con una serenidad absoluta, se volvió hacia su familia. Con un gesto elegante, Catherine levantó su copa de champán, llamando la atención de su mesa. Sus amigos y su hija la miraron, sus rostros iluminados por la luz de las velas. Su brindis no fue sobre el pasado ni sobre las batallas ganadas. Fue sobre el presente y el futuro. Por los nuevos comienzos, dijo, su voz clara y firme resonando en su pequeño círculo. Por la familia que elegimos y que nos elige, y por la libertad de construir un futuro que nos pertenezca por completo. Las copas se chocaron en un tintineo cristalino, un sonido que esta vez era la banda sonora de su propia celebración, no de la de otros. Mientras los demás reanudaban su animada conversación, Catherine se giró por un momento para mirar por la ventana el horizonte de Manhattan. El mismo mar de luces que un año atrás le había parecido las rejas de una jaula dorada, ahora se extendía ante ella como un mapa de oportunidades. Ya no se sentía como una invitada en ese mundo de poder e influencia, mirando desde afuera. Ahora, ese mundo era suyo. Cada luz parpadeante no era una estrella inalcanzable, sino una posibilidad, un recordatorio de que su único límite era el que ella misma decidiera. La ciudad ya no era su prisión, era su reino. Un último pensamiento la llevó de vuelta a la mujer que había sido, sentada sola en la desesperación. Sintió una oleada de compasión por ella, pero no lástima. El dolor de esa mujer había sido el fuego necesario para forjar el acero de la que era hoy. Comprendió que la libertad no era algo que simplemente le había sucedido. Había sido una decisión consciente. Fue el resultado de una estrategia meticulosa, de una valentía silenciosa y de una lucha implacable por reclamar su propia existencia. Su renacimiento no fue un milagro, fue una obra de ingeniería, la obra maestra de su vida, diseñada y ejecutada por ella misma. Finalmente, Catherine se apartó de la ventana y se sumergió de nuevo en el calor y la luz de su mesa. Su hija le sonrió, una sonrisa cómplice que lo decía todo. El piano seguía tocando en el fondo, pero la melodía ya no le parecía melancólica. Ahora sonaba esperanzadora. Tomó un sorbo de su champán, saboreando las burbujas en su lengua. No era solo el sabor de una bebida cara, era el sabor de la victoria, de la justicia poética y, sobre todo, de la paz. El círculo se había cerrado, y en su centro ya no había un vacío, sino un futuro brillante que apenas comenzaba a escribir.